Lo que le pasó a la señora Edy Fonseca en la ciudad de Bogotá nos debe servir para hacer varias reflexiones a la sociedad, a los abogados, sobre todo a los estudiantes del derecho, porque creo que es hora de que nosotros repensemos el papel o la forma en que entendemos al derecho penal. Y lo digo porque nos han formado a todos en una idea clásica, ortodoxa, de que el derecho penal es una especie de barrera, de muro de contención, que debe servir como un escudo para que todos nos protejamos del traspaso del poder punitivo y que mientras más arrinconemos al poder punitivo, mayor justicia estaremos nosotros realizando. Creo que es una visión un poco romántica, un poco, digamos, acorde a lo que los clásicos iluministas de la Revolución Francesa nos propusieron como igualdad ante la ley. En su momento eso era una conquista importante porque implicaba que la ley no nos distinguiera a las personas por nuestra religión, nuestra orientación sexual, nuestro sexo, nuestra capacidad económica, pero que ya en la modernidad, o mejor en la contemporaneidad constitucional, esa es una visión anticuada, porque la igualdad no es que a todos se nos trate por igual, sino que la igualdad consiste en que las personas más vulnerables, más débiles y más excluidas socialmente deben protegerse con mayor reforzamiento que las personas que han tenido privilegios sociales y han tenido, digamos, un papel hegemónico en la realidad de la sociedad. Esto, digamos, es un poco avanzar en la idea de que las normas penales no son, digamos, mandatos que nos los traen los dioses y que en sí mismas son la justicia, sino que basta con, o es importante entender que son producto de un acto político y que además deben interpretarse acorde a la realidad de la sociedad y también con criterios políticos de justicia. Para ser más exactos, hay quienes han dicho: esta señora no estaba secuestrada porque podía salir por la puerta y porque nadie le puso una pistola en la cabeza, y a mí me parece que eso es, digamos, una interpretación clásica, anacrónica del derecho penal, que decía es que hay que limitar siempre y para todo el mundo, hay que interpretar las normas de la manera restrictiva que sea posible siempre, y eso es no consultar, digamos, aspectos de la realidad que nos deben, digamos, ayudar para entender el verdadero sentido que deben tener las normas que, como digo, no vienen de manera neutra o de manera predeterminadamente justa. Es allí donde quiero yo valorar una propuesta que nos sirve para entender un poco esto, que la ha hecho el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni desde hace mucho tiempo, y es, por ejemplo, aplicar el concepto de culpabilidad de manera diferente a las personas según la posición en la que hayan realizado el comportamiento injusto. Me explico: una persona puede realizar un comportamiento y ese comportamiento será reprochable si podía haber realizado otro que no estuviera prohibido, lo que significa, en palabras del profesor Zaffaroni, que si una persona en el caso concreto tenía un abanico muy amplio de posibilidades de actuación diferentes al de realizar el comportamiento prohibido, su culpabilidad será mayor a la de una persona que realiza ese mismo comportamiento teniendo menos posibilidades de autodeterminación o menos abanico de opciones o de comportamientos alternativos. Eso significa que se puede reprochar más los comportamientos de quienes han tenido mejores condiciones de realización de comportamientos en la sociedad. Y yendo un poco más allá, creo yo que lo mismo debe ocurrir al momento de valorar si un comportamiento injusto puede ser injusto si lo realizan ciertas personas y no si lo realizan otras. A eso, digamos, me podría yo referir, por poner un ejemplo, cuando se entiende en la modernidad el concepto, por ejemplo, de enfoque de género para entender el derecho penal. Y es que si un hombre, por ejemplo, le causa la muerte a una mujer por celos, digamos porque cree que su honor se ve afectado, si no es para él no es para nadie, o por desobediencia porque él cree que ella está destinada a obedecerle, ese es un comportamiento más grave que si es la mujer la que mata al hombre por cualquier otra razón, si nosotros entendemos que en esa relación hombres y mujeres hay de por medio, digamos, el aprovechamiento de un privilegio que la sociedad le ha dado al hombre y al mismo tiempo una mayor victimización de la mujer por la posición desprotegida y excluida
en la que la sociedad le ha puesto. Allí entonces se puede valorar como más grave un comportamiento que se realiza en contra de una mujer cuando aparece esta situación de desigualdad. Y esto a mí me permite hacer una propuesta que yo llevo bastante tiempo formulándola, y es que, por ejemplo, los tocamientos en las partes privadas que realizan los hombres en la calle o en el transporte público a las mujeres, en mi opinión son verdaderos delitos sexuales, porque allí hay violencia de género. Y estos comportamientos se deben valorar diferente a si son las mujeres las que realizan esos mismos tocamientos a los hombres en las mismas partes privadas. El comportamiento, si bien en la realidad es el mismo, desde el punto de vista valorativo, normativo, social, no es el mismo comportamiento. Y para no extenderme, pondré un simple ejemplo: no es lo mismo que un hombre toque el pecho de una mujer a que una mujer toque el pecho de un hombre. Desde el punto de vista de la realidad sí es el mismo comportamiento, pero debemos entenderlo, digamos, en una lógica distinta, y ahí estaríamos realizando, digamos, una valoración justa de la norma penal, porque la justicia es que entendamos la desigualdad de la realidad y no que simplemente apliquemos la norma por igual para todo el mundo, como si eso fuera alguna especie de realización de un fin superior de justicia. Si esto es así, creo que las normas penales no solamente se deben valorar con enfoque de género, sino también con enfoque de clase. Y no quiero decir que el derecho penal se va a volver marxista ni nada por el estilo, sino que debe valorar en los casos concretos si un comportamiento se puede considerar injusto, teniendo en cuenta las circunstancias materiales en las que se realiza. Y esto me permite aterrizar a los casos, por ejemplo, de secuestros, o los casos donde los delitos tienen como un elemento del injusto la violencia. Y es que la violencia debe entenderse ya no a la manera clásica de que la persona utiliza fuerza para doblegar la voluntad de otra, o utiliza coacciones o amenazas de muerte o amenazas con causación de males muy graves. Ahora la violencia puede entenderse de una manera mucho más amplia. Fíjense en este caso concreto en la ciudad de Bogotá, un secuestro. El secuestro está orientado a proteger la libertad de las personas, pero no es una libertad entendida como la simple posibilidad de locomoción. Lo digo porque, por ejemplo, yo podría arrebatar a un bebé, llevarme de un sitio a otro a una persona que está en inconsciencia, y allí yo no le estoy limitando su libertad de locomoción. Un bebé no puede decir para dónde se va. Estamos afectando es un concepto de libertad asociado a la dignidad humana en el caso concreto. Y es por eso que nosotros no podemos entender, digamos, a la manera clásica cada uno de los casos donde estamos valorando el derecho penal. En el caso de la señora Eddy Fonseca, a ella se le afectó su libertad, y no solamente una libertad de locomoción entendida como la puerta está abierta y se podía ir, sino que se le afectó su libertad entendida como la realización de su dignidad humana en el caso concreto. Y no solamente podemos dar por descontado que se vulneró ese interés jurídico protegido por la norma, sino que podemos decir además que se realizó lo que se describe allí como prohibido. Dice la norma del secuestro que el que arrebate, sustraiga, oculte o retenga a una persona incurre en el comportamiento prohibido. Podríamos decir el arrebatamiento es ese desplazamiento por medio de fuerza de un sitio a otro. El ocultamiento puede ser la realización de maniobras engañosas, de chantajes. Esto se ha discutido mucho sobre si debe ser o no considerado secuestro. La retención es que por la fuerza a una persona se le impida su desplazamiento. Y fíjense ustedes que el ocultamiento es que a la persona se le prive a los demás del conocimiento del paradero de la persona que está oculta. Eso también se discute mucho sobre si debe ser considerado o no una privación de la libertad, pero lo que no se discute tanto es si arrebatar a una persona o retenerla es entonces un comportamiento de privación de la libertad. En el caso de la señora Eddy Fonseca, a ella se le retuvo, y esa retención fue violenta porque, fíjense, si bien no le pusieron una pistola en la cabeza, si bien no le aplicaron fuerza física, el autor, una persona prevalida de su mayor posición de poder económica, de su capacidad de controlar a una persona vulnerable, a una persona que dependía casi que su vida y su dignidad de quien le controlaba, prevalido, digamos, de esa posición de abuso, le manipuló
le dijo que si salía de allí no estaba, digamos, realizando un comportamiento prohibido por el gobierno, le obligó a estar allí abusando, digamos, de su mayor capacidad económica, de su mayor conocimiento, de su posición social, sabiendo que esta era una señora, digamos, en una situación de extrema vulnerabilidad, casi que su mínimo vital y su vida dependían de las decisiones de su patrón. Ese contexto específico, si nosotros aplicamos estos criterios de justicia valorativa, se podría interpretar o considerar como un ejercicio de violencia arbitrario que nos permite concluir que allí hubo una retención ilegal que vulneró el interés jurídico de la libertad de esta señora, y por lo tanto creo sin lugar a dudas que ahí se debe decir que hubo un secuestro en esta mujer. Y esto es diferente, para concluir, de otros comportamientos que pudieran ser iguales, en los que no todas las personas están en igualdad de condiciones de vulnerabilidad. Si por ejemplo un sujeto trata de manipular a otro que tiene menos capacidad de autoprotección, lo mismo va por ejemplo para los casos de estafa. No todos tienen la misma capacidad de autoprotección, así que la norma debe aplicarse dependiendo de cuál es la víctima y de cuál es el papel, digamos, hegemónico que realiza el victimario. Es por eso entonces que en el caso concreto, un amigo, por ejemplo, se lleva a otros a través de engaños, de manipulaciones o de chantaje para una finca, o le manipula para que se quede en un sitio específico. No se trataría del mismo caso. No hay ese desequilibrio grosero en el que una persona con hegemonía está doblegando a otra y la está sumiendo en una situación de indignidad. Y esto mismo vale para muchos otros supuestos que yo con muchos amigos he discutido de manera pues muy amable sobre si, por ejemplo, en los casos en los que el Estado se lleva a los indigentes para ocultarlos de una visita, en los casos en los que militares abusando y no abusando, sino realizando comportamientos groseramente abusivos, prevalidos de un poder, digamos, desbordado, priva a otra persona de la libertad con X, Y o Z finalidades. En esos casos donde hay un abuso marcado, donde hay un abuso, digamos, grosero y oprobioso de poder, creo que debemos considerar que se dan los requisitos jurídico-penales de las coacciones o de la violencia para entender que esos comportamientos son injustos, realizados en esos contextos específicos, a diferencia de si se realizan en otros contextos. Y es por eso que creo que nosotros debemos hacer un llamado a que interpretemos y a que entendamos que el derecho penal no es asexuado, que no lo debemos entender como una especie digamos, de mundo de las ideas separados de la realidad, y en esas, digamos, concretas circunstancias es hora de que vayamos avanzando hacia una concepción un poco más justa del derecho penal aplicado a los casos concretos de la realidad.